En un vecindario común, donde las paredes mostraban las cicatrices del tiempo y la rutina de la gente pasaba desapercibida, había una casa gris en la esquina que siempre parecía más apagada que las demás. Era el hogar de una anciana llamada Clara, a quien todos en el barrio conocían, pero nadie quería recordar. Su vida se había reducido a caminar lentamente con un bastón por la acera y regresar a un interior frío y vacío, donde el silencio pesaba más que cualquier enfermedad. La mujer había criado a varios hijos que, con el paso de los años, se marcharon en busca de comodidad, estabilidad y promesas de una vida más ligera. Con el tiempo, dejaron de escribir, de llamar, de aparecer siquiera en fechas importantes. Lo que alguna vez fue un hogar lleno de voces y risas, quedó convertido en un espacio desolado, donde solo quedaban fotos amarillentas en las paredes y recuerdos que dolían más que acompañaban. Los vecinos, aunque sabían de su abandono, preferían mirar hacia otro lado. Para muchos, Clara era un recordatorio incómodo de lo que significaba llegar a la vejez sin el amparo de nadie. Murmuraban sobre su fragilidad, sobre si tendría que comer o si algún día la encontrarían sin vida en esa misma casa. Nadie se atrevía a tocar su puerta. La indiferencia había levantado una muralla invisible a su alrededor, y ella se acostumbró a ser invisible incluso para aquellos que cruzaban frente a su ventana todos los días. Entre esas personas había una joven recién llegada al vecindario, Mariana, que ocupaba una pequeña habitación alquilada a pocas calles. Su vida tampoco era sencilla. Trabajaba en una panadería durante largas jornadas y apenas alcanzaba para pagar su techo y cubrir lo básico. Sin embargo, en medio de sus propios problemas, no podía ignorar la imagen que día tras día se repetía frente a sus ojos. La de la anciana sentada en una silla de madera, observando sin hablar, como si esperara algo que nunca llegaba. Al principio, Mariana solo la notaba de reojo. Luego, sin proponérselo, comenzó a observarla con mayor detenimiento. Se fijó en cómo sus manos temblaban cuando intentaba barrer la acera, en el gesto cansado con el que cerraba la puerta, en la mirada perdida que parecía anclada en recuerdos imposibles de borrar. Había algo en esa soledad que le resultaba insoportable, como si el abandono ajeno se reflejara en su propia vida. Un día, tras una fuerte lluvia, Mariana pasó frente a la casa y descubrió que la puerta estaba entreabierta. Desde dentro, un olor a humedad y encierro escapaba hacia la calle. En el umbral, la anciana trataba de mover la silla para protegerse de las gotas que se colaban, pero su cuerpo no le respondía con la agilidad suficiente. La joven se detuvo, observó la escena y sintió que no podía continuar de largo. Fue en ese instante cuando decidió intervenir. Aunque no tenía una razón clara para hacerlo, ayudó a resguardar la silla y con un impulso natural cruzó el umbral de la vivienda. En el interior encontró un espacio sombrío, donde el polvo reposaba en los muebles y los periódicos viejos se acumulaban en el suelo. Una olla vacía en la estufa confirmaba lo que ella sospechaba. Aquella anciana vivía prácticamente con lo mínimo, sin compañía, sin asistencia, sin la presencia de nadie que la tratara con dignidad. Mariana salió de la casa con un nudo en la garganta. Esa noche, mientras intentaba dormir en su estrecha habitación, recordó cada rincón de aquel hogar desolado. No podía apartar de su mente los ojos de la mujer, en los que había descubierto no solo tristeza, sino también un silencio que parecía esconder algo más. Había en ellos un secreto, una verdad oculta bajo años de abandono y soledad. Los días siguientes, Mariana ya no caminaba igual por la calle. Comenzó a detenerse cada vez con más frecuencia frente a la casa, a llevarle pequeños gestos de ayuda, como un trozo de pan sobrante de la panadería o una fruta que podía compartir. No buscaba reconocimiento ni gratitud. Era simplemente un impulso humano que no podía ignorar. Aunque no lo supiera aún, ese gesto inicial iba a marcar un antes y un después en su vida.
El vecindario, acostumbrado a la indiferencia, observaba con suspicacia. Algunos se preguntaban por qué la joven perdía tiempo con la anciana. Otros susurraban que tal vez buscaba beneficiarse de algo. Pero la realidad era más sencilla y más profunda. Mariana se había conmovido al ver lo que otros no querían ver, y esa decisión la estaba llevando hacia un destino inesperado. Sin saberlo, había dado el primer paso hacia una historia que no solo transformaría a la anciana, sino también a ella misma. En ese acto de acercarse a quien todos habían olvidado, Mariana estaba a punto de descubrir que la vida guarda sorpresas que llegan en silencio, envueltas en la forma más inesperada. Mariana comenzó a detenerse con más frecuencia frente a la casa de la anciana. Al principio fueron visitas breves, pequeños gestos de humanidad que parecían no tener importancia. A veces le dejaba un trozo de pan o alguna fruta. Otras simplemente se quedaba unos minutos para asegurarse de que la mujer estuviera bien. Con el paso de los días, esa rutina se convirtió en una necesidad. Ya no era un acto de cortesía, sino un compromiso silencioso que iba creciendo dentro de ella, como si hubiese encontrado una causa que la vida le había asignado sin previo aviso. Clara, por su parte, al principio recibió esas atenciones con desconfianza. Estaba demasiado acostumbrada a que la gente la ignorara o la mirara con lástima desde la distancia. El cariño sincero era algo que había dejado de esperar, incluso de sus propios hijos. Sin embargo, la constancia de aquella joven terminó rompiendo poco a poco el muro de frialdad que había construido para protegerse. Aunque no lo expresaba abiertamente, comenzó a sentir que no estaba tan sola como había creído durante tanto tiempo. El vecindario no tardó en notar aquel vínculo inusual. Las murmuraciones se extendieron con rapidez, llenando las esquinas de comentarios malintencionados. Algunos aseguraban que Mariana buscaba algún beneficio oculto. Otros afirmaban que la anciana ya no tenía nada para dar y que todo era una pérdida de tiempo. Pero esas voces no lograron desanimar a la joven. Había en su interior una certeza que no necesitaba explicaciones. Cuidar de esa mujer le hacía bien, le daba un propósito en medio de una vida rutinaria y austera. Cada tarde, después de trabajar, Mariana se acercaba a la casa gris. A veces limpiaba un poco, recogía periódicos acumulados o intentaba darle vida a las plantas secas que aún sobrevivían en el patio. En otras ocasiones cocinaba algo sencillo y compartía con la anciana, procurando que al menos una comida al día tuviera el calor que da la compañía. Con cada gesto, iba devolviéndole a Clara una pequeña parte de la dignidad que le había sido arrebatada por el abandono. Los días se transformaron en semanas, y con ellas comenzaron a surgir pequeñas señales de cambio. La anciana, que antes apenas salía, empezó a sentarse más seguido en su vieja silla frente a la puerta. Su semblante seguía cansado, pero en su mirada se percibía una luz distinta, como si la presencia de la joven hubiera encendido una chispa que llevaba años apagada. Era una chispa tenue, pero suficiente para recordarle que aún estaba viva. Mariana también notó cómo aquel vínculo la afectaba a ella misma. Aunque llegaba agotada de la panadería, encontraba en esas visitas una especie de refugio. La compañía de la anciana le enseñaba a valorar los pequeños detalles, el silencio compartido, el gesto agradecido, la fuerza que surge de los momentos más simples. La joven, que había vivido marcada por la ausencia de una familia cercana, empezó a sentir que en aquel rincón olvidado había encontrado un lazo, que llenaba un vacío que llevaba tiempo cargando en silencio. El barrio, sin embargo, seguía indiferente. El abandono de la anciana era un secreto a voces, un hecho que todos conocían pero que preferían ignorar. Esa indiferencia colectiva se hacía evidente cada vez que alguien pasaba frente a la casa sin detenerse, fingiendo no escuchar los crujidos de las maderas viejas ni ver la sombra encorvada de la mujer en la ventana.
Solo Mariana parecía dispuesta a mirar de frente lo que los demás evitaban. Una tarde especialmente fría, cuando el viento golpeaba con fuerza y las nubes oscurecían el cielo, Mariana llegó con un abrigo viejo que había guardado durante años. Aunque era sencillo y estaba desgastado, lo colocó sobre los hombros de la anciana para protegerla del frío. Clara, conmovida, no dijo nada, pero en sus ojos se dibujó un brillo que hablaba más que cualquier palabra. Ese gesto tan simple y tan profundo selló entre ambas un lazo silencioso que ya nada podría romper. A partir de ese día, la joven comenzó a notar algo peculiar. Cada vez que entraba en la casa, había rincones que parecían ocultar historias no contadas. Fotografías enmarcadas que mostraban a la anciana con sus hijos en tiempos más felices, medallas guardadas en una caja de madera, papeles doblados cuidadosamente en un cajón. Había en ese hogar un aire de misterio, como si el silencio de Clara escondiera una verdad que aún no se atrevía a revelar. Mariana no preguntaba, respetaba los silencios y aceptaba las miradas largas que parecían hablar por sí solas. Sin embargo, una intuición le decía que aquella mujer guardaba algo importante, algo que nadie más conocía. No era solo la soledad lo que pesaba en esa casa, sino también un secreto que esperaba el momento adecuado para salir a la luz. Esa noche, mientras regresaba a su habitación bajo el cielo encapotado, Mariana comprendió que ya no se trataba de una decisión pasajera. Cuidar de la anciana se había convertido en parte de su vida. Lo que comenzó como un impulso de compasión, ahora era una convicción firme. Lo que aún no sabía era que esa elección la estaba acercando cada vez más a una revelación que cambiaría para siempre el rumbo de ambas. El paso de los días fue consolidando lo que en un principio parecía apenas un gesto pasajero. Mariana ya no concebía su rutina sin detenerse en la casa de la esquina. Sus visitas, primero tímidas, se habían convertido en parte esencial de su vida, al punto de que planificaba cada jornada con la certeza de que terminaría junto a aquella anciana que había sido olvidada por todos. Clara, aunque seguía siendo una mujer de pocas palabras, comenzó a mostrar señales de apertura. Sus gestos, más que sus expresiones verbales, reflejaban una gratitud profunda. En las mañanas aparecía con un pañuelo sobre los hombros y esperaba a que la joven regresara de la panadería, como si cada día aguardara ese instante en el que la soledad cedía un poco de terreno. La presencia de Mariana no solo aliviaba la dureza de su rutina, sino que también le devolvía la ilusión de ser vista, de ser reconocida como alguien que todavía importaba. La casa, poco a poco, empezó a transformarse. Allí donde antes reinaba la oscuridad y el polvo, ahora había rincones despejados gracias a la ayuda silenciosa de la joven. La cocina volvió a encenderse con el aroma de comidas sencillas y las plantas del patio, regadas con constancia, comenzaron a recuperar un poco de color. Lo que parecía un lugar condenado al olvido recobraba una chispa de vida, como si respondiera a la energía que Mariana dejaba en cada gesto. Sin embargo, junto a esa sensación de renacimiento, crecía también un aire de misterio. La joven notaba que había habitaciones a las que la anciana nunca la invitaba a entrar, cajones que permanecían cerrados y miradas que se perdían en objetos guardados con demasiado cuidado. Era evidente que Clara arrastraba historias que prefería callar, como si llevaran un peso demasiado grande para ser compartido de inmediato. Una tarde, al acomodar algunas cajas, Mariana encontró un álbum de fotografías escondido bajo una manta. Las imágenes mostraban a la anciana en tiempos pasados, rodeada de hijos, celebraciones y momentos de aparente plenitud. Había sonrisas congeladas en papel que contrastaban dolorosamente con la realidad actual. Aquel hallazgo la hizo comprender con mayor claridad la magnitud del abandono. No se trataba de una mujer que nunca tuvo compañía, sino de alguien que la había perdido por la indiferencia de aquellos que más deberían haber estado presentes.
Ese contraste impactó profundamente en Mariana. Durante la noche, mientras trataba de conciliar el sueño en su habitación, las imágenes del álbum volvían una y otra vez a su mente. Pensaba en lo injusto de la vida, en cómo los recuerdos felices podían convertirse en la carga más pesada cuando se quedaba solo con ellos. También pensaba en cómo, sin buscarlo, había terminado siendo parte de esa historia, como si la vida la hubiese colocado en ese lugar para cumplir un papel que otros habían abandonado. El vecindario seguía con sus comentarios, incapaz de comprender el vínculo que se había formado. Algunos lo consideraban una pérdida de tiempo, otros murmuraban sobre supuestos intereses ocultos. Pero Mariana ya no escuchaba esas voces. Sabía que lo que estaba construyendo con la anciana era algo genuino, un lazo que no necesitaba justificación. Había descubierto que, en medio de la indiferencia generalizada, un acto de humanidad podía tener un impacto que transformaba no solo a quien lo recibía, sino también a quien lo daba. La salud de Clara, no obstante, comenzaba a mostrar señales de fragilidad. Aunque intentaba mantener la compostura, cada movimiento parecía costarle más. Mariana notaba cómo el cansancio se apoderaba de su cuerpo, y cómo a veces se quedaba inmóvil, mirando hacia un punto fijo, como si se hundiera en pensamientos que no compartía. Había en esos silencios una densidad particular, un mensaje implícito que parecía rogar por ser escuchado. Fue en esos momentos de silencio cuando Mariana empezó a intuir que había algo más detrás de aquella mujer. No se trataba solo de abandono y soledad. Había un secreto escondido en lo profundo, una verdad que ella guardaba celosamente. Esa sensación creció en la joven como una semilla de inquietud. No sabía qué podía ser, pero presentía que tarde o temprano saldría a la luz. La rutina continuó entre gestos de cuidado y silencios compartidos. Cada visita se convertía en un acto de resistencia contra la indiferencia del vecindario, en una reafirmación de que la humanidad aún podía encontrarse en los lugares más inesperados. Sin embargo, lo que Mariana aún no imaginaba era que, detrás de esa aparente calma, la anciana estaba preparando el momento de revelar aquello que había callado durante años. Un secreto que no solo cambiaría la percepción de todos los que la habían ignorado, sino que también marcaría un antes y un después en la vida de la joven que había decidido acercarse a ella. El vínculo entre Mariana y Clara se había vuelto inseparable. Cada día, al terminar su jornada en la panadería, la joven se encaminaba hacia la casa gris como quien regresa al lugar donde encuentra algo de sentido. Lo que comenzó como un impulso de compasión se había transformado en una responsabilidad asumida con el corazón. Era consciente de que, sin su presencia, aquella anciana pasaría sus días en completo silencio, invisible para el mundo que ya la había condenado al olvido. Con el paso de las semanas, Mariana notó que los silencios de Clara adquirían un peso diferente. No eran simples pausas de cansancio, ni la ausencia propia de la vejez, sino momentos cargados de una tensión especial, como si detrás de su mirada hubiera una historia contenida que pedía ser liberada. La anciana parecía debatirse entre callar y hablar, entre seguir escondiendo lo que llevaba guardado o permitir que alguien, por fin, compartiera con ella aquel secreto que la consumía en silencio. Una tarde fría, cuando el cielo se cubría de tonos apagados, Clara tomó una decisión que cambiaría el rumbo de lo que hasta entonces había sido una rutina de compañía. Mariana había llegado con algo de fruta y un abrigo extra para protegerla del viento. Al entrar, notó que la casa estaba especialmente silenciosa más que de costumbre. La anciana, sentada en su vieja silla de madera, parecía reunir fuerzas antes de dar un paso definitivo. Su semblante, cansado pero firme, revelaba que había llegado el momento que había postergado durante demasiado tiempo. A partir de aquel día, las visitas comenzaron a adquirir un matiz distinto. Clara no solo aceptaba los cuidados de Mariana, sino que, de forma sutil,
empezó a dejar escapar fragmentos de su vida pasada. Hablaba de los años en que su casa estaba llena de risas, de los sacrificios que había hecho para darles educación a sus hijos, de cómo uno a uno fueron alejándose con excusas que pronto se transformaron en indiferencia. Lo contaba con serenidad, pero en su voz se percibía la herida aún abierta de la ingratitud. Mariana escuchaba en silencio, consciente de que esas confesiones no eran simples recuerdos, sino piezas de un rompecabezas que escondía algo más profundo. Intuía que la anciana estaba preparando el terreno para una revelación mayor. Su manera de hablar, de detenerse en detalles y de guardar largos silencios, era la señal de que guardaba algo que no había contado a nadie más. Una tarde, Clara pidió a Mariana que la ayudara a abrir un viejo baúl que permanecía cerrado en una de las habitaciones. El objeto, cubierto de polvo, parecía haber esperado ese instante durante años. Dentro había papeles cuidadosamente guardados, fotografías, cartas amarillentas y una carpeta con documentos legales. Mariana comprendió de inmediato que no estaba frente a simples recuerdos. Aquello tenía un valor que iba más allá de lo emocional. La anciana, con voz débil pero firme, explicó que en esos documentos se encontraba su última voluntad. Había redactado un testamento tiempo atrás, en el que no solo había dejado constancia de sus bienes, sino también de las razones detrás de sus decisiones. Había elegido no compartirlo con nadie, porque sabía que sus hijos no se habían preocupado más por ella y que, al enterarse, solo verían en sus pertenencias un interés material. Para Mariana fue un momento sobrecogedor. No era el contenido en sí lo que la impresionaba, sino el hecho de que Clara hubiera decidido confiarle a ella ese secreto cuando nadie más había sido digno de conocerlo. Aquello no era solo un acto de confianza, sino también una muestra de gratitud. La joven comprendió entonces que sus gestos sencillos de cuidado habían tenido un impacto mucho más profundo del que imaginaba. Los días siguientes se llenaron de una sensación de expectativa. Mariana seguía ayudando en las labores cotidianas, pero ahora lo hacía con el peso de saber que había un secreto guardado que podía transformar la vida de todos los involucrados. Clara, por su parte, parecía más tranquila desde que había dejado entrever lo que escondía. Había encontrado en la joven la compañía que nunca recibió de sus propios hijos y la certeza de que alguien estaría allí para respetar sus últimas decisiones. Mientras tanto, el vecindario continuaba con su indiferencia, sin sospechar que detrás de aquella puerta se preparaba una historia de justicia poética. Nadie imaginaba que la anciana que consideraban una carga guardaba en silencio un testamento capaz de desmentir todas las habladurías y dejar una lección que resonaría en muchos corazones. En el silencio de aquella casa, donde la fragilidad se mezclaba con la esperanza, Mariana presentía que lo que estaba por venir marcaría un antes y un después en su vida. Había cruzado una frontera invisible. Ya no era solo la joven que cuidaba a la anciana olvidada, sino la depositaria de una verdad que muy pronto saldría a la luz. El invierno llegó con una crudeza particular aquel año. El viento helado parecía colarse por cada rendija, y el sol apenas lograba asomar tímidamente entre las nubes grises. La salud de Clara comenzó a resentirse cada día más. Sus pasos, que ya eran lentos, se volvieron casi imposibles. Su cuerpo, cansado de resistir, parecía rendirse poco a poco ante el paso del tiempo. Aún así había en su mirada una calma distinta, como si estuviera consciente de que se acercaba el final y lo aceptara con serenidad. Mariana lo notaba en cada detalle, en el esfuerzo que la anciana hacía al levantarse de la silla, en la manera en que sus manos temblaban al sostener un vaso de agua, en los largos silencios en los que parecía viajar a recuerdos cada vez más lejanos. La joven se quedaba a su lado durante horas, cuidando de ella con una dedicación que iba más allá de la obligación.
Lo hacía con la ternura de quien comprende que la presencia, más que cualquier otra cosa, es el mayor regalo que puede ofrecerse. El vecindario, siempre indiferente, apenas comentaba su deterioro. Algunos decían que era cuestión de días, otros ni siquiera se daban por enterados. Para la mayoría, la anciana ya había dejado de existir mucho antes de que su cuerpo comenzara a apagarse. Solo Mariana sostenía aquella vida con sus cuidados y con la certeza de que nadie merece enfrentar el final en completo abandono. En las últimas semanas, Clara permanecía más tiempo en su cama. Su voz se volvió tenue, sus gestos más lentos, pero en su semblante se percibía una especie de liberación. Había confiado su secreto a Mariana y eso parecía darle paz. La joven entendía que esa confianza era un legado más valioso que cualquier bien material. Había sido elegida para custodiar no solo un testamento, sino también la historia de una vida marcada por sacrificios, ingratitudes y silencios prolongados. Una mañana fría, cuando la luz apenas comenzaba a entrar por la ventana, la casa de la esquina se quedó en silencio definitivo. El corazón de Clara dejó de latir, y con él se cerró un ciclo que había durado décadas. Mariana, que estaba a su lado, sostuvo su mano hasta el último instante. No hubo llantos escandalosos, ni voces alrededor, solo el peso profundo de la despedida. En ese momento, comprendió que había perdido algo más que a una anciana vecina. Había perdido a alguien que en poco tiempo se había convertido en parte esencial de su vida. La noticia se extendió por el vecindario con la velocidad que siempre tienen los rumores. Los mismos que antes habían sido indiferentes, ahora llenaban la calle de comentarios y especulaciones. Muchos se acercaron a la casa, no por cariño, sino por curiosidad. Algunos se preguntaban qué ocurriría con la vivienda. Otros murmuraban acerca de posibles herencias. La hipocresía del interés material reemplazó en un instante a la indiferencia de años. El velorio se llevó a cabo en la misma casa, sencilla y sin grandes arreglos. Apenas unas velas y un par de flores acompañaban el cuerpo de la anciana. Los hijos, que durante años habían estado ausentes, aparecieron finalmente vestidos de luto impecable, como si aquella presencia tardía pudiera borrar el abandono prolongado. Llegaron con rostros serios, fingiendo un dolor que no reflejaba el verdadero vínculo roto hacía tiempo. Mariana observaba en silencio, consciente de que lo que estaba ocurriendo era una muestra clara de la ironía de la vida. Los mismos que nunca se preocuparon por su madre ahora ocupaban los asientos principales, recibiendo las condolencias de un vecindario que apenas entendía la magnitud de su ausencia. Nadie parecía reparar en que la única persona que había estado allí hasta el último momento era la joven, que no compartía un solo lazo de sangre. Con la difunta, el aire se llenó de murmuraciones. Cuando se mencionó la existencia del testamento, muchos comenzaron a especular sobre los bienes de la anciana, sobre si había dinero oculto, sobre quién recibiría la casa que tanto llamaba la atención. Los hijos, convencidos de que les correspondía por derecho, aguardaban con la seguridad de quien se siente dueño de algo que ni siquiera valoró. Mariana, por su parte, permanecía en silencio, consciente de lo que estaba a punto de ocurrir. Sabía que las palabras escritas en aquel documento no solo sorprenderían a los presentes, sino que también desenmascararían años de indiferencia y egoísmo. Sentía una mezcla de tristeza y expectativa, como quien observa la culminación de una historia que lleva tiempo gestándose. El día de la lectura llegó poco después, convocando a los familiares, a los vecinos curiosos y a quienes solo buscaban presenciar el desenlace. La sala de la casa gris se llenó de rostros tensos, miradas ansiosas y un murmullo constante. Todos aguardaban escuchar lo que Clara había dejado como última voluntad. Nadie sospechaba que aquellas palabras serían una lección de vida más poderosa que cualquier herencia material. En ese ambiente cargado de interés y expectativa,
Mariana sintió que se avecinaba el momento en que la verdad saldría a la luz. No sabía exactamente cómo reaccionarían los hijos ni el vecindario, pero estaba segura de algo. La anciana había dejado escrita una justicia que no podría ser ignorada. Y esa justicia silenciosa y contundente estaba a punto de caer como un rayo sobre todos los que la habían olvidado. La sala estaba llena. Los hijos de Clara ocupaban las primeras sillas, con gestos solemnes que intentaban disimular la incomodidad de enfrentarse a una madre a la que habían dejado sola durante años. Detrás de ellos, los vecinos se agolpaban en silencio, movidos más por la curiosidad que por el respeto. Mariana permanecía de pie en un rincón, sin buscar protagonismo, observando cada detalle como quien sabe que el momento que se avecina será decisivo. El notario abrió la carpeta con los documentos y comenzó a leer. Las palabras escritas por Clara resonaron en aquella habitación cargada de murmullos. En sus líneas, la anciana relataba con claridad la historia de su vida, cómo había criado a sus hijos con sacrificio, cómo había entregado sus fuerzas y su cariño para que ellos pudieran tener un futuro mejor, y cómo, con el paso de los años, la indiferencia se había convertido en abandono. Lo hacía sin rencor, pero con la firmeza de quien no quiere que su verdad sea borrada. Los hijos bajaban la mirada, incapaces de sostener la dureza de aquellas frases. Cada palabra era un recordatorio de su ausencia, un espejo que reflejaba lo que habían hecho con la mujer que les dio la vida. El vecindario, acostumbrado a especular desde la distancia, escuchaba en silencio absoluto, sorprendido por la valentía de una voz que se había atrevido a dejar escrita la realidad. Luego vino la parte que todos esperaban, la disposición de sus bienes. La casa, los pocos ahorros y lo que había logrado conservar en sus últimos años. Contra todo pronóstico, no eran los hijos los herederos. Clara había dejado claro que todo lo entregaba a Mariana, la joven que, sin ser de su sangre, había sido la única en darle compañía, respeto y cuidado en los últimos momentos de su vida. La sorpresa fue inmediata. Los vecinos comenzaron a murmurar. Los hijos se miraron incrédulos y Mariana quedó inmóvil, con el corazón desbordado por una mezcla de emociones. No lo había buscado, nunca lo imaginó, pero allí estaba. La última voluntad de la anciana la había colocado en el centro de una historia que trascendía lo material. Los hijos protestaron. Alegaron injusticia, pero las palabras escritas tenían un peso irrefutable. El testamento no solo era un documento legal, era también un juicio moral. Clara había dejado un mensaje más fuerte que cualquier reproche. La verdadera familia no siempre se define por la sangre, sino por los actos de amor y cuidado. Mariana, conmovida, comprendió que lo que había recibido no era simplemente una herencia material, sino un legado espiritual. La anciana le había confiado no solo su casa y sus pertenencias, sino también la responsabilidad de honrar su memoria. No era un premio ni una recompensa, era un reconocimiento silencioso a la humanidad que había demostrado cuando todos los demás habían elegido dar la espalda. El vecindario quedó marcado por aquel desenlace. La historia de la anciana olvidada y de la joven que se atrevió a acercarse comenzó a circular en cada esquina. Algunos lo vieron como un acto de justicia, otros como una lección difícil de aceptar. Pero todos, sin excepción, comprendieron que habían sido testigos de un recordatorio poderoso. La vida siempre encuentra la forma de dar una última palabra, y a veces lo hace de manera poética e inesperada. Mariana, en silencio, decidió quedarse en aquella casa, no por interés en lo material, sino porque sentía que ese lugar ahora era también parte de ella. Las paredes, antes sombrías, comenzaron a llenarse de vida poco a poco. Donde antes reinaba la soledad, ahora se percibía un aire distinto, como si el espíritu de Clara permaneciera allí, agradecido, acompañando cada paso de la joven que había sido capaz de mirarla cuando todos los demás la ignoraban. Con el tiempo,
Mariana comprendió que lo más valioso que había recibido no estaba escrito en papeles ni guardado en bienes. Lo más importante era la certeza de que un acto de compasión sincera puede transformar destinos y que, incluso en medio del abandono más cruel, la gratitud tiene la fuerza de trascender la muerte. El eco de esa historia perduró más allá de la esquina donde había comenzado. Y quienes alguna vez vieron en la anciana una carga, aprendieron, aunque fuera tarde, que ningún ser humano merece ser olvidado. La vida, con su justicia silenciosa, se había encargado de mostrarlo de la forma más clara posible.